Muy buenos días, Dios los bendiga grandemente. Qué bonito es poder estar en esta mañana juntos, unidos en oración, buscando un solo propósito, el agradar a Dios, el conocerle y el poder comprender cuál es la voluntad que Él tiene para nosotros. Le invito a que ahí donde está me acompañe por un momento, si es tan amable, y vamos a orar. Le digamos: amado Dios, hoy te damos tantas gracias por este hermoso día y por tu misericordia, porque tú, Señor, nos guías y nos muestras, Señor, el camino que debemos de seguir. Ayúdanos, Padre Celestial, a vivir para tu gloria, a estar delante de ti, Señor, y a caminar, Padre Celestial, conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Padre, a estar, Señor, todos los días delante de ti, Señor, en una disciplina, Señor, en una perseverancia, Señor, estando cada día unidos a tu Espíritu Santo, unidos en un solo propósito, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que nos muestres y que nos permitas tener el entendimiento para poder comprender lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Oramos asimismo, Señor, por nuestros hermanos y hermanas que están escuchando este audio y que necesitan fortaleza, necesitan provisión, bendición, necesitan paz, necesitan, Señor Dios, sanidad, ellos o sus familiares o las personas que tienen cercanos. Señor, hoy te pedimos que no nos sueltes y que no te olvides de nosotros. Te damos a ti la alabanza y la gloria, Señor, y queremos estar, Señor, agarrados de tu mano, Padre Celestial, perseverando todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Querido hermano o hermana que me escucha, le invito a que por favor me acompañe al libro de Salmos, capítulo 19, verso 7 y verso 8. Salmos capítulo 19, versículo 7 y versículo 8. Versículo 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Verso 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran al corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Amén. Mire, y es tan importante comprender lo que la palabra enseña a cabalidad, porque el versículo 7 dice que la ley de Jehová es perfecta. ¿Y por qué la Biblia, digamos, en cierta manera nos demuestra o nos quiere enseñar que la palabra de Dios es perfecta? Porque no existe ninguna otra solución a la vida del ser humano que le pueda llenar o que le pueda realmente preservar, cuidar, proteger, fortalecer, regenerar, reconstruir. Mejor dicho, tiene tantos beneficios la palabra de Dios en la vida del ser humano. El ser humano no está diseñado para llegar al éxito o para llegar, mejor dicho, a la cumbre o a la cúspide de lo que le llamamos humanamente el éxito sin Dios. Somos por naturaleza personas que nos autodestruimos o que queremos realmente en ocasiones dejarnos llevar por nuestros impulsos, por la carne, por diferentes factores, y eso nos hace nocivos para nosotros mismos, pero también para los que están alrededor. Entonces, la ley de Dios es la que nos va a guardar de eso. Los mandamientos de Dios son como una cerca que no nos dejan descarriar, en pocas palabras. Cada vez que usted aprende un versículo bíblico, cada vez que usted escucha una enseñanza de Dios, es como en cierta manera, una parte de una cerca que usted va construyendo todos los días de su vida. Eso va a hacer de que usted pueda realmente no descarriarse en algún momento. Eso le va a contener de que sus impulsos lo lleven más allá de donde la voluntad de Dios quiere que usted esté. Mire, la gente vive de acuerdo, y quiero que de pronto recuerde esto para toda la vida, al conocimiento que tienen de Dios. De acuerdo al conocimiento que tienen de Dios, así mismo vive la gente. Tiene un gran conocimiento, viven con, en cierta manera, gran respeto hacia la santidad, hacia la moralidad, vive de una manera un poco más arraigada realmente a la verdadera fe de Dios. Y no estoy hablando de un conocimiento solamente de lectura, estoy hablando de un conocimiento de intimidad, porque hay mucha gente que lee Biblia, que lleva años asistiendo a un ministerio, sirviendo en una iglesia, pero pues tienen una vida que se comporta más como el hijo del diablo que como el hijo de Dios realmente. Pero la ley de Dios es perfecta, porque ella nos cuida, nos preserva y nos protege. Pero no termina el versículo ahí, dice que convierte el alma, y me encanta esta parte. La ley de Dios, la palabra del Señor misma,
ella en su esencia pura nos empieza a hacer algo en nuestra vida que es convertir el alma. En el alma hay 4 cosas. Hay la voluntad, el intelecto, los sentimientos y las emociones. Esas 4 cosas el Señor empieza a obrar a través de su palabra y empiezan a ser convertidas o transformadas. A eso se le conoce como el proceso de conversión. Se lo voy a explicar de una manera más práctica y mucho más aterrizada. Y que sea el Espíritu Santo dándonos la sabiduría para poderlo comprender hoy y enseñar. Una persona abre la Biblia y empieza a leer desde Mateo, que es el Nuevo Testamento, San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, que es lo que yo recomiendo. De hecho, cuando regalo las Biblias, que empiecen desde esa parte. Y en el momento en el que empiezan a leer poco a poco, no queriendo como competir o desaforadamente, no. Al ritmo que Dios le permita a usted comprender y entender la palabra de Dios, a ese ritmo vaya leyéndola. Porque lo importante no es acabar de leer la Biblia o un plan de lectura a un año. Lo importante es que usted sea transformado por la palabra del Señor y pueda la palabra de Dios hacer efecto en usted. Entonces, ¿cómo sucede el proceso? El proceso es muy interesante, muy hermoso y muy eficaz y es de gran bendición para usted, para mí y para todos los que lo hacemos. Empieza leyendo la Biblia y a manera de que todos los días va leyendo una porción de la palabra, Dios va obrando en usted y usted va entendiendo y su corazón va siendo transformado porque ella convierte el alma. Entonces, en el alma está la voluntad, quiere decir que usted cuando ve las escrituras y empieza a leer, usted dice, venga, no, lo que estoy haciendo no es correcto, necesito dejarlo de hacer. Y ya empieza a alimentar su voluntad. El Señor le empieza a dar fortaleza cuando usted ora y usted puede cambiar aquellos hábitos que eran nocivos para su vida. Pero como dice que convierte el alma, en el alma no solamente está la voluntad, sino el intelecto. Entonces usted sigue leyendo la Biblia y cuando entre más aprenda, su intelecto va a cambiar. Ya usted no va a tener una manera de pensar conforme al mundo o conforme a las pasiones desordenadas que la carne quiere gobernar en nuestra vida, sino que ya su mente empieza a entrar a jugar en un proceso en el que usted dice, estoy teniendo el conocimiento de Dios y esto me enseña que tal cosa es mala y por esa razón me pasa aquello o me pasa esto otro. Hoy entiendo por medio del Espíritu Santo en mi intelecto que lo que estaba haciendo no estaba bien hecho. Por eso empieza a convertir el alma. Acuérdese que en el alma no solamente está la voluntad, el intelecto, sino también los sentimientos y las emociones. ¿Y cómo obra la palabra de Dios convirtiendo los sentimientos y las emociones de nuestra vida o de cualquier ser humano? Sencillo, usted sigue leyendo la palabra de Dios y no solamente va a encontrar que su voluntad va a cambiar, no solamente va a encontrar que sus pensamientos va a cambiar, o sea, su intelecto, sino que también sus emociones, esos impulsos van a empezar a ser controlados porque tiene el conocimiento de Dios y va a decir, yo no me puedo dejar gobernar de esto. No es correcto. Por eso las emociones empiezan a ser convertidas, pero no solamente las emociones, sino los sentimientos. ¿Por qué es importante que convierta las emociones? Pues porque en la emoción están los impulsos que nos llevan a cometer en ocasiones errores, pero también los sentimientos tienen que ser convertidos por medio de la palabra de Dios y tienen que ser gobernados por Dios, porque si no, con nuestros sentimientos hacen y deshacen. Y terminamos nosotros siendo gobernados por los sentimientos y no siendo gobernados realmente por Dios. Automáticamente perdemos el dominio propio, perdemos el uso de la razón y somos arrastrados. Creo que usted de pronto que me escucha, sin entrar en detalle, ha visto uno o varios casos de personas que son gobernadas por los sentimientos y que son manipuladas y que son llevadas de aquí para allá. O muy probablemente a usted le pase que usted es la víctima de esto. Por eso es importante que la palabra del Señor convierta el alma. Ahora, cuando leemos el Salmo 7 otra vez, y lo podemos leer de una manera más completa, dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte al alma. ¿Ya sabe por qué convierte al alma? Dice, el testimonio de Jehová es fiel. ¿Por qué es fiel los testimonios de Jehová? El Señor testifica en su palabra cantidad de promesas en las cuales podemos descansar, en las cuales a diario podemos escuchar como la estamos escuchando hoy.
De esa manera tenemos el alimento y el fortalecimiento espiritual que a diario necesitamos para no tirar la toalla, así como necesitamos que nuestro cuerpo natural se alimente para tener un desayuno, un almuerzo y una comida que sean de provecho y que nuestro cuerpo no le dé, como le decimos los colombianos, la pálida y se desmaye el soponcio y terminemos por ahí tirados por no comer o por falta de alimentación, una descompensación alimenticia. Asimismo, nuestro espíritu no puede tener una descompensación y usted a diario debe de escuchar los testimonios de Dios que son fieles. ¿Fieles por qué? Porque nunca van a cambiar. Una de las características o de la esencia de Dios es que Dios es inmutable, quiere decir que nunca muta, nunca cambia. Él siempre es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Y qué es lo más importante de esto? Que no solamente la palabra de Dios, la ley de Dios es perfecta, no solamente convierte el alma, no solamente es fiel y podemos descansar en ella, sino que termina el versículo 7 diciendo que hace sabio al sencillo. ¿Por qué es importante que el sencillo o la persona sencilla se vuelva sabia, o que todos los hijos de Dios, usted que me escucha, hermana o hermano, se vuelva sabio, pero la sabiduría de Dios, no la de este mundo? Porque usted necesita tomar decisiones a diario, necesita caminar, necesita saber qué hacer, necesita incluso corregir cosas que ha hecho malas. Necesita aconsejar a alguien, está cumpliendo un rol familiar, un rol, no sé, en medio de la sociedad, comercial, estudiantil, empresarial, político, como sea. Entonces, la sabiduría de Dios es importante que esté en su vida para que no tenga una sencillez, porque la Biblia es muy decente diciendo al sencillo, pero usted comprenderá qué queremos decir. No es bueno que usted sea como tan sencillo o tan sencilla. Necesita la sabiduría de Dios como todos la necesitamos a diario. Ahora, viendo esto, es importante de que usted hoy se lleve en su corazón y en su mente la importancia de la palabra de Dios y que Dios obre en su vida. Le invito a que oremos. Amado Dios, hoy te damos gracias por este entendimiento y gracias porque a pesar de que solo pudimos estudiar un solo versículo, hoy lo podemos entender. Ayúdanos, Señor, a entender que tu ley es perfecta. Necesitamos también comprender la importancia de que nuestra alma sea convertida a diario. También, Señor Dios, comprender y descansar en que tú eres fiel y tus testimonios están ahí, tus promesas, para poder descansar en ellas. Ayúdanos, Señor, también a comprender y a ser personas sabias de acuerdo a tu manera. Danos sabiduría, pues tu palabra dice en el libro de Santiago que el que necesite sabiduría te la pida a ti, que tú la das abundante y sin reproche. Hoy la necesitamos para nuestra vida. Ayuda a nuestros hermanos también que están atravesando momentos de enfermedad. Trae bendición, sanidad, restauración y fortalecimiento en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente, hermanos.